Capítulo 136. Los más de 2000 soldados y oficiales en el campo de Marte estaban todos un poco mareados. Hace unos días, creían que eran las personas más desafortunadas del mundo, inexplicablemente envueltas en el intento de asesinato del príncipe heredero, luego sometidas al escrutinio, e incluso creyeron que podrían ser exiliadas. Pero ahora se sentían las personas más afortunadas del mundo, pues misteriosamente se habían unido a una nueva legión y habían sido inspeccionados por el propio príncipe heredero, quien también había anunciado una serie de nuevas normas que les ofrecían un futuro lleno de esperanza. Si no estuvieran en formación ahora mismo, realmente querrían que alguien a su lado les diera una patada para verificar que esto no era solo un sueño. Después de un buen rato, Joseph hizo una señal a los soldados para que guardaran silencio y luego continuó anunciando varias reglas sobre logros militares, pagos de consolación, pensiones de jubilación e incluso un trato preferencial para las familias de los soldados. Con la experiencia anterior, los soldados y oficiales estaban extremadamente emocionados, pero reprimieron a la fuerza sus emociones y mantuvieron la disciplina en el lugar. Habiendo terminado de hablar sobre los proyectos de reforma militar que afectaban directamente los intereses de los soldados, Joseph tomó dos pequeños folletos de Berthier que estaba a su lado, los levantó y los agitó. Otros códigos o sistemas de disciplina militar serán distribuidos a cada uno de ustedes por los comandantes de su unidad más tarde, por lo que no los repetiré aquí. Guardó los folletos, miró a todos los soldados en el campo y dijo en voz alta: no importa cuál sea su origen o cuál sea el número de su unidad actual, dentro de la Legión, todos pueden llamarse el Cuerpo de Guardia del Príncipe Heredero a partir de ahora. Por supuesto, también debes demostrar con tus acciones que eres digno de este título. El entrenamiento que recibirás a partir de ahora será aún más estricto y las exigencias serán mayores, pero todo esto te traerá más honor. Cualquiera que sienta que no puede aceptar esto puede solicitar irse más tarde y regresará, o, ¿cómo se llama ahora? Berthier dijo apresuradamente y en voz baja desde un costado: es el cuerpo de mérito, Su Alteza. Joseph asintió. Puedes regresar al cuerpo de mérito en cualquier momento. Todos los oficiales y soldados presentes descartaron automáticamente esta opción. ¿Estás bromeando? ¿Renunciar a un camino claro hacia la promoción, a un salario que no sería malversado por los oficiales y a un alto pago de consolación, para regresar al ya podrido cuerpo de mérito? Cuerpo de guardia del príncipe heredero. Solo el nombre sonaba imponente. Tal vez serían promovidos directamente a la Guardia Real. Si alguien no puede tomar esa decisión, debe estar engañándose a sí mismo. Se trata simplemente de un mayor entrenamiento, de exigencias más estrictas. Eso no es nada. ¿Quién no ha sufrido antes de convertirse en soldado, ya sea como agricultor o como artesano, y no fueron aquellos tiempos más duros que ahora? Lo que no sabían es que el príncipe heredero dijo en voz alta: el primer desafío al que se enfrentarán es demostrar que son al menos mejores que la policía, mejores en la lucha. Oh, no, no la policía, sino los estudiantes aún no graduados de la Academia de Policía de París. Los oficiales y soldados que se encontraban en el campo de batalla se reían por dentro. Después de todo, ellos eran en su día las fuerzas de élite de Francia y se atrevían a competir con la Guardia Real. ¿Y la policía? Que eran sino matones y vándalos contratados por el gobierno, que tal vez habían pasado por una reforma policial. ¿Podrían siquiera llegar al cielo? Si ni siquiera podían derrotar a esos tipos, ¿no sería eso una broma? Sin embargo, pronto descubrirían lo ridículamente equivocados que estaban. Finalmente, Joseph hizo una señal a dos oficiales que estaban cerca. Estos son sus pagadores. A partir de ahora, cada mes, traerán gente para entregarles sus salarios directamente. Si tienen algún problema con su salario, incluso pueden escribirme directamente para quejarse. Ahora los pagadores realizarán su primera distribución de sueldo. Y así, en medio del agradable proceso de desembolso del salario, la primera inspección del cuerpo de guardia del príncipe heredero llegó a su fin. Los soldados, contando las monedas de plata en sus manos, tenían todos los rostros radiantes de alegría. El nivel más bajo de la nómina de tropas se había elevado de 13 libras a 15 libras, y el salario de los sargentos había aumentado de 17 libras a 20 libras. Aunque el salario puede no parecer alto, a los soldados se les proporcionaba comida, alojamiento y uniformes, lo que significaba que todo ese dinero podía enviarse a casa y era más que suficiente para mantener a una familia de 4 o 5 personas.
Después de dejar el campo de Marte, Joseph se dirigió inmediatamente a la Academia de Policía de París. A menos de media legua de distancia, vio un campamento militar en construcción, que sería el nuevo terreno de su cuerpo de guardia. Desde el principio, no tenía intención de enviar el cuerpo de nuevo a Moretrowan. Medio mes antes, había comprado un terreno allí y había comenzado a construir el campamento. En cuanto a la cuestión de estar lejos de la guarnición, hizo que el coronel Berthier solicitara al ministro de Guerra una licencia de entrenamiento prolongada y, después de coordinarse con la Legión de París estacionada en París, nadie más interfirió. En el campo de entrenamiento de la Academia de Policía de París, Joseph, el director de la academia, movilizó a los cadetes para el ejercicio conjunto programado unos días más tarde. Después del discurso de movilización, visitó la oficina del Provost Marshal para preguntar sobre el reclutamiento reciente. ¿Hay actualmente más de 1.300 cadetes en la academia? Preguntó Joseph a Friend con un dejo de sorpresa. Este último asintió respetuosamente. Su Alteza, debido a la ayuda que la jefatura de policía ha brindado a Axel y a su esposa, el número de personas que se inscriben en la academia ha aumentado recientemente. Si no fuera por la falta de edificios escolares, posiblemente ya superaríamos los 1.500. Joseph guardó silencio, pues en un principio había tenido intención de dar instrucciones a la academia para que aumentara el reclutamiento. Parecía que ya no era necesario. Luego le indicó a Friend. A partir de ahora, los cadetes pueden optar por convertirse en policías de combate después de graduarse o unirse al ejército. En cuanto a los sistemas y beneficios del ejército, el coronel Berthier hará que alguien le entregue los detalles. En cuanto a aquellos que califiquen en el examen de clase élite, pueden asumir comisiones directas como oficiales. Sí, Su Alteza. Friend ya había oído del príncipe heredero sobre la creación de una fuerza policial de combate. Se trataba, en esencia, de un equipo vestido con uniformes de policía, equipado con armas de infantería e incluso provisto de algo de caballería. Su propósito declarado era combatir a bandas despiadadas, como la banda Bloodblade, aquellas que se atrevían a atacar a la familia real. 2 días después, el cuerpo de guardia del príncipe heredero recibió en el campo de Marte a más de 500 cadetes de la Academia de Policía de París. Las dos fuerzas debían realizar un ejercicio conjunto, que era esencialmente una competición de habilidades militares. En cuanto los cadetes entraron en el campo, sorprendieron a los guardias del cuerpo de guardia. Sus uniformes estaban impecables, sus formaciones impecables y su presencia era impresionante. ¿Eran realmente un grupo de cadetes de policía que aún no se habían graduado? Lo que más les costó aceptar a los guardias fue que los cadetes estuvieran armados con el último modelo de pistolas de chispa Charleville 1776. Cabe señalar que incluso la Guardia Real de Francia había comenzado a reemplazar sus armas con este modelo hacía solo 3 años, y hasta el día de hoy, un tercio de sus soldados todavía usaban el antiguo modelo de la Guerra de los 7 años, el arma de chispa de 1763. Y en la parte de atrás de las filas de cadetes había más de 30 soldados de caballería, o, deberían llamarse más exactamente policías montados. Capítulo 137. Cuando el comandante Berthier del cuerpo de guardia anunció el inicio del ejercicio conjunto, los militares y la policía se apresuraron a llegar al centro del campo de entrenamiento bajo el liderazgo de sus respectivos comandantes. La secuencia de ejercicios se había organizado con mucha antelación y comprendía 4 partes: formaciones, disparos, marcha y ejercicios de combate en vivo. Lo primero en la agenda fue el simulacro de formación. El cuerpo de guardias, con sus muchos años de experiencia militar, debería haber tenido una ventaja en este ámbito. Sin embargo, acababa de reorganizarse. A pesar de los esfuerzos de Berthier por agrupar a los soldados de las mismas unidades, muchos aún no estaban familiarizados con sus nuevas compañías, incluso los tambores y los portaestandartes. Las actividades básicas, como mantenerse firmes, marchar al paso, girar y realizar ejercicios de tiro con rifle, eran manejables, mostrando el aplomo de los soldados profesionales y superando fácilmente a los oficiales de policía, pero cuando llegó el momento de cambiar de formación, especialmente en movimiento, varias compañías sin práctica comenzaron a fallar. Por el contrario, los agentes de policía, que solo habían entrenado durante unos meses en estos simulacros, se coordinaron entre sí con una comprensión excepcional.
En particular, con el cambio de formación de línea de escaramuza a línea de infantería, la velocidad fue tan impresionante que dejó atónitos a los miembros del cuerpo de guardia. Los soldados no sabían que esto era necesario debido a una nueva táctica de choque propuesta por el príncipe heredero, en la que también se entrenarían más tarde, pero por ahora, solo podían aceptar la derrota. Al final, los oficiales encargados de puntuar dieron notas más altas a los agentes de policía en el ejercicio de formación. Después del impacto inicial, los soldados y oficiales del cuerpo de guardia sintieron que su orgullo se vio afectado. Su unidad de élite había perdido ante la policía. En el simulacro de tiroteo que siguió, los militares se prepararon con la intención de darles una demostración a esos pequeños policías. De hecho, unidos en su determinación, la línea de fuego del cuerpo de guardia logró un excelente resultado con 3 rondas de disparos en 1 minuto y 8 segundos, alcanzando 75 objetivos. Con solo 300 soldados de infantería participando, esta tasa de impacto a una distancia de 70 pasos fue increíblemente sorprendente. Cuando los soldados abandonaron el campo orgullosos, dispuestos a burlarse de los policías, estos los sorprendieron una vez más con su actuación. 3 rondas de disparos en 1 minuto y 10 segundos, alcanzando 66 objetivos. Cabe señalar que, aunque los policías perdieron, esa velocidad y precisión eran dignas de elogio en cualquier ejército. Y se decía que esos oficiales solo habían practicado el tiro durante unos meses. Por supuesto, Joseph había alimentado esa puntería con balas en la Academia de Policía de París. Cada uno tenía que disparar 3 balas reales al día. No hay que pensar que es una cifra pequeña. En la Europa actual, que las tropas de élite disparen munición real 3 veces en 3 días ya es bastante raro. Después de todo, la pólvora y las balas cargadas en las armas eran dinero una vez disparadas. Los oficiales se devanaban los sesos para llenarse los bolsillos. ¿Quién permitiría voluntariamente que sus soldados dispararan sus monedas de oro? Habiendo ganado confianza al retirarse un punto, el cuerpo de guardia estaba listo para enseñarle a la policía una lección en el tercer punto, el ejercicio de marcha. Lo que no sabían es que estaban a punto de sufrir una derrota abismal. En la academia de policía, a menudo se practicaban marchas con carga de un furlong a campo traviesa y, en la actualidad, ningún ejército en Europa se molestaba en realizar entrenamiento físico. Como resultado, después de que los oficiales de policía terminaron la marcha de 1,5 furlongs y regresaron al campo de entrenamiento, esperaron 10 minutos completos antes de que los jadeantes soldados y oficiales del cuerpo de guardia retrocedieran tambaleándose. No fue hasta que comenzó el ejercicio de combate en vivo que el cuerpo de guardia finalmente mostró el temple de una unidad de élite, cuando su infantería y caballería combinadas derrotaron rápidamente las defensas de los oficiales de policía. El resultado final fue un empate, 2-2. Aunque el ejercicio de combate real tuvo mayor peso en la puntuación, lo que permitió al cuerpo de guardias obtener una puntuación total más alta, el estrecho margen con estos cadetes de policía aún no graduados aseguró que nunca más los subestimarían. Por eso, cuando Berthier anunció que en el futuro el cuerpo de guardias rotaría para formarse en la Academia de Policía de París, ningún soldado se opuso. Algunos incluso lo esperaban con ansias después de preguntar en privado sobre la calidad de la comida en la academia de policía. Como resultado, el número de estudiantes en una determinada academia de policía aumentó repentinamente en más de 2000. Cuando Joseph regresó a su oficina en París, la primera persona que vio fue a Valerna, su asistente en la oficina de planificación industrial que se había quedado en Burdeos para ayudar a Benio. Este último colocó respetuosamente una pila de informes frente al príncipe heredero y le informó: Su Alteza, la siembra de primavera en el sur básicamente ha concluido, y me apresuré a regresar para informarle. Gracias a vuestro apoyo, este año más de una quinta parte de las tierras cultivadas en los alrededores de Burdeos se han plantado con patatas. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Joseph se sorprendió un poco. En un principio, había pensado que lograr una tasa de siembra del 15% sería bastante bueno. Después de todo, el rendimiento de las patatas es 4 veces mayor que el de los cereales. Plantar un 15% de patatas podría suponer un aumento del 60% en la cosecha total. Valerna dijo. Muchos pequeños nobles y agricultores arrendatarios, al ver a los dueños de las plantaciones sembrar grandes cantidades de patatas, han ganado confianza en las patatas y, por lo tanto, también han plantado bastante.
Joseph asintió con satisfacción y hojeó el informe que tenía frente a él. ¿Qué pasa con las otras regiones? El señor Benio, siguiendo su método, ha convencido a numerosos propietarios de plantaciones de la región de Borgoña y de varias provincias del sur con técnicas de elaboración de cerveza. La superficie de plantación en estos lugares es de alrededor del 15%. Joseph vio las cifras en el informe. Borgoña 16%, Bayona 15%, Foix 15%. No esperaba que Benio trabajara tan rápido, superando incluso el objetivo. Y Valerna continuó. Su Alteza, además, Bretaña y la región de Normandía también plantaron bastantes patatas, aunque no tan extensamente como en el sur. Joseph miró rápidamente más allá. Bretaña 13%, Normandía 11%. Aunque no era mucho, aún contaba como ingreso extra. ¿El señor Benio también fue al oeste? Valerna negó con la cabeza. El señor Benio se mudó del sur a Provenza, pero le pidió a un amigo llamado Ginsone, acompañado por algunos miembros de la Asociación de Tecnología Cervecera, que lo promocionaran en el oeste. ¿Ginsone? A Joseph le sonaba el nombre, pues parecía que en el futuro sería uno de los miembros principales del partido girondino. Al parecer, él y Benio empezaron a colaborar desde el principio. Sin embargo, en materia de promoción empresarial, los del partido girondino fueron realmente muy eficaces. Continuó revisando el informe y vio que la región de Provenza y la región de Dauphiné también tenían una superficie de siembra de papa de 6%, 8%, lo que demuestra que después de que Benio pasó por las provincias del sur, inmediatamente se dirigió al sureste. Mientras Joseph discutía el asunto de las patatas con Valerna, Eman entró con un funcionario de la corte, haciendo una reverencia y diciendo: Su Alteza, el rey ha enviado a alguien. El funcionario se adelantó apresuradamente para presentar sus respetos, sonriendo y diciendo: Su Alteza, el rey la invita a regresar al Palacio de Versalles lo antes posible, dice que hay noticias importantes que contarle. Joseph rápidamente le ordenó a Eman que lo ayudara a cambiarse de ropa, preparándose para ir a ver a su padre. Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta, un mensajero entró corriendo y le entregó varias cartas selladas con cera a Eman. Después de mirar el sello de los sobres, Eman le susurró a Joseph: Su Alteza, son de sus comerciantes de granos. Capítulo 138. El general MacArthur, un reconocido crítico de 5 estrellas de los Estados Unidos, dijo una vez: El cielo es alto, la tierra es ancha, pero papá es el más grande. Una llamada de papá debe ser, sin duda, la máxima prioridad. Joseph, sintiéndose impotente, miró hacia el carruaje y le hizo un gesto a Eman. Vayamos primero al Palacio de Versalles y luego veámoslos en detalle en el carruaje. Sí, Su Alteza. Al poco tiempo, varios carruajes salieron de la oficina de planificación industrial. Dentro del carruaje, Joseph abrió los sobres uno por uno. Las cartas eran de los 3 guantes blancos que habían sido encargados de comprar granos en el extranjero para él. Para mantener el secreto, utilizaban un lenguaje codificado. Entonces Joseph tomó el libro de códigos de Eman y comenzó a leer con esfuerzo. En las cartas, los guantes blancos informaron primero sobre la situación de la adquisición de cereales, que en general era optimista. Los 2 primeros lotes sumaron casi 70.000 setiers de cereales procedentes de lugares como Inglaterra, el norte de África y Europa del Este, 10.000 setiers de maíz y más de 30.000 setiers de patatas. En aquella época, el setier era una unidad de medida muy utilizada. Un setier equivalía a 4,43 fanegas. En cuanto a la cantidad de grano que eso representaba, bueno, eso variaba. Porque un busel es una unidad de volumen. En la práctica, se llenaba con grano en un barril grande y, cuando estaba lleno, constituía un busel. Por ejemplo, cuando estaba lleno de grano, equivalía a unas 45, 50 libras francesas y, en el caso de las patatas, entre 55, 60 libras francesas. En otras palabras, en este periodo, los 3 guantes blancos ya habían comprado casi 20 millones de libras de grano de todo el mundo. Además, según ellos, siguiendo las instrucciones de Joseph, cada vez que llegaban a un nuevo lugar, gastarían dinero para encontrar a alguien influyente a nivel local y colocarían un anuncio en los periódicos afirmando que se esperaba que el año fuera abundante y que la oferta de cereales posiblemente superaría la demanda. Al fin y al cabo, todavía era temprano antes de la cosecha de otoño, por lo que tal afirmación se podía hacer con total libertad.
Posteriormente, el precio local del grano comenzaba a bajar y entonces los guantes blancos entraban a hacer sus compras, y se marchaban inmediatamente en cuanto los precios empezaban a subir aunque fuera un poco. Así pues, habían adquirido estas decenas de millones de libras de grano a precios básicamente estándar. Joseph hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza y calculó que a ese ritmo de adquisición, en julio, antes de que llegara el granizo, se podrían comprar alrededor de 500 millones de libras de grano. Por supuesto, confiar solo en este grano no sería suficiente para superar la gran hambruna, pero ahora un tercio de las provincias francesas habían plantado patatas, y se esperaba que el rendimiento del grano aumentara significativamente y no fuera completamente aniquilado por el granizo. Con el esfuerzo de ambas partes, superar este invierno sin problemas no debería ser un problema. En cuanto al año que viene, habrá que afrontarlo paso a paso. Por supuesto, otra cuestión era que el gobierno francés necesitaba tener los fondos para pagar esos 500 millones de libras de grano. Efectivamente, en la segunda mitad de las cartas, los guantes blancos mencionaron que las dos primeras asignaciones de fondos estaban casi agotadas y pidieron a Su Alteza que asignara los fondos subsiguientes lo antes posible. Además, también preguntaron sobre el destino que debía darse al transporte dentro del país del grano acumulado en el Havre. Joseph no pudo evitar frotarse las sienes, ya que el transporte también era un tema sumamente problemático. Por supuesto, al final, seguía siendo una cuestión de dinero. Verá, las capacidades de transporte de esa época eran bastante pobres, e incluso utilizando el transporte fluvial más barato, el coste duplicaría el precio del grano. Había visto en un informe anterior de Valerna que de los 5 millones de libras que se utilizaban para comprar patatas en las provincias de Alsacia y Lorena, casi la mitad se habían gastado en gastos de transporte. Y esto fue el resultado de las órdenes del gobernador de cooperar plenamente en todo el camino, pues de lo contrario los gastos serían aún mayores. Hablando de transporte fluvial, Joseph recordó de repente que la sequía de este año haría que algunos cursos de agua se secasen. Entonces se verían obligados a transportar el grano por tierra, lo que aumentaría los costos varias veces. Históricamente, durante el tiempo en el poder de los Feuillans, estos utilizaron muchos medios para requisar grano de otras provincias para aliviar la escasez de alimentos en París, pero no lograron que el grano llegara a París a tiempo debido al costo exorbitante del transporte terrestre. Y el hecho de que el pueblo de París no pudiera comer pan fue una de las principales razones de la eventual dimisión de los Feuillants. Por lo tanto, mientras el transporte fluvial seguía funcionando con normalidad, era imperativo transportar el grano desde Le Havre a diversos lugares lo antes posible. Esa fue otra suma sustancial de dinero. Joseph calculó que la Semana de la Moda de París estaba a punto de inaugurarse y que debería poder ganar algo de dinero, pero la brecha aún era grande. Los ingresos de la Compañía Ángel de París ahora subsidiaban en gran parte al cuerpo de guardia del príncipe heredero, dejando solo un poco más de 200.000 libras cada mes. La fábrica de papel todavía estaba en construcción y no generaría ganancias hasta al menos 3 meses más. La industria vitivinícola en sí no recaudaba mucho en derechos de patentes y aún no era la temporada para la producción en masa. En cuanto al parque industrial de Nancy, no hace falta decir que todavía necesitaba inversiones constantes. Ni siquiera valía la pena pensar en los beneficios. Joseph miró por la ventanilla del coche las calles que pasaban a toda velocidad y suspiró para sus adentros. Realmente era más fácil gastar el dinero que ganarlo. Parecía necesario intensificar aún más los esfuerzos para aumentar los ingresos y reducir los gastos. En cuanto a la generación de ingresos, siempre había estado trabajando en ello. El resto eran proyectos que requerían grandes inversiones y tenían ciclos largos, por lo que no era probable que rindieran ganancias en el corto plazo. Otra opción, en la que estaban inmersas las actuales potencias europeas, era la expansión colonial. Desde la época de los descubrimientos, las colonias habían sido la principal fuente de financiación de los países. En los albores de la revolución industrial, proporcionaban una cantidad ingente de recursos y también servían como mercados para el dumping de productos. Por lo tanto, la colonización era absolutamente el camino necesario para que un país se volviera rico y poderoso. Las actuales dificultades fiscales de Francia se debieron en gran medida a la pérdida de vastas colonias a manos de los británicos después de la derrota en la Guerra de los 7 Años, lo que llevó a una caída drástica de sus ingresos en el extranjero. Naturalmente, Joseph comenzó a considerar lugares adecuados para el desarrollo colonial.
En primer lugar, el lejano Oriente estaba definitivamente fuera de su alcance para intervenir. Históricamente, no fue hasta casi 100 años después de que Francia había completado la revolución industrial, que volvió a involucrarse en el lejano Oriente. En cuanto a las Américas, estaban casi en su totalidad dentro de las esferas de influencia de Inglaterra y España. Aunque ricas, la distancia era demasiado grande, lo que dificultaba la proyección de poder. Por el momento, bastaría con que Francia pudiera mantener sus colonias actuales en el Mar Caribe. Después de considerar todas las opciones, encontró que la elección históricamente hecha por los franceses era la más sensata: el norte de África. Cerca de Francia, Francia contaba con vastas áreas de tierra fértil, en particular Egipto, una ubicación estratégica de clase mundial. Si pudiera apoderarse de Egipto y amenazar a los británicos desarrollando el canal de Suez, Francia podría obtener una importante ventaja estratégica. Sin embargo, Joseph inmediatamente frunció el ceño, ya que Inglaterra consideraba a Francia un enemigo mortal y vigilaba de cerca cada movimiento francés. Si Francia daba alguna señal de afianzarse en el norte de África, los británicos intervendrían sin dudarlo. Históricamente, en cuanto Napoleón desembarcó en Egipto, los británicos cortaron sus líneas de suministro marítimo. Así pues, lo más importante para apoderarse del norte de África era cómo engañar a los británicos. Lo pensó mucho durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar la clave, por lo que tuvo que dejarlo pasar temporalmente. Como no era fácil aumentar los ingresos a corto plazo, Joseph centró su atención en cómo reducir los costos. Reflexionó sobre los principales rubros de gasto actuales del gobierno francés y se sorprendió al descubrir que el gasto más grande era en realidad el interés de la deuda. Los pagos de intereses superaban los 200 millones de libras cada año. Si tuviera ese dinero, ni la hambruna ni el desarrollo industrial serían un problema. Sin embargo, los acuerdos del préstamo eran claros y, a medida que pasara el tiempo, los intereses solo se acumularían. Joseph sabía que en solo 2 años, el gobierno francés tendría que pagar más de 400 millones de libras en intereses. Nota 1. El canal de Suez no se había construido en 1788. El comercio de Asia a Europa tenía que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un trayecto de más de 10.000 millas náuticas. Sin embargo, al tomar el canal de Suez, la distancia se reducía a solo 5.000 millas náuticas. Así que quien controlara el canal de Suez podía controlar el comercio de Europa. Capítulo 139. La situación actual de Francia es tal que debería agradecer a la providencia el simple hecho de poder pagar los intereses de sus deudas, y el reembolso del capital. Uno ni siquiera se atreve a soñar con eso. El rostro de Joseph se tensó mientras sacudía la cabeza, pensando que sería fantástico si todos esos bancos que le prestaban al gobierno pudieran simplemente declararse en quiebra. Además de los intereses de la deuda, otro importante punto de hemorragia de las finanzas francesas son los impuestos. El gobierno francés confía ahora la mayor parte de su recaudación de impuestos a los recaudadores de impuestos. Cada año, estos recaudan una suma global al gobierno, tras lo cual quedan libres para recaudar impuestos. Estimaciones realizadas por historiadores posteriores sugieren que la cantidad real de impuestos recaudados por los recaudadores de impuestos cada año excede la tarifa que pagan al gobierno en más de una octava parte. Si tomamos como base los ingresos fiscales del año pasado en Francia, que ascendieron a 500 millones de libras, una octava parte equivale a 40 millones. Este dinero va directamente a los bolsillos de los recaudadores de impuestos. De hecho, las ganancias de los recaudadores de impuestos pueden superar esta cifra, ya que algunas estadísticas muestran que se quedan con casi el 20% de los ingresos fiscales. Es decir, si se aboliera el sistema de recaudadores de impuestos, el gobierno francés podría aumentar sus ingresos anuales en al menos 40 millones de libras. Por supuesto, intentar una reforma fiscal es extremadamente difícil. Una razón muy importante para ello es que los recaudadores de impuestos también son acreedores del gobierno francés. Pagan la totalidad de la tasa anual al gobierno a principios de año y solo después recaudan los impuestos. Si el sistema de recaudadores de impuestos se aboliera de repente, significaría que el gobierno francés no tendría ingresos fiscales durante un año. De repente, Joseph se dio cuenta de que, tanto aumentar los ingresos como disminuir los gastos, ninguna de las dos cosas era fácil. Mientras reflexionaba, apareció ante su vista la plaza del Palacio de Versalles.
Joseph descendió de su carruaje cuando un funcionario de la corte, que había venido a entregar un mensaje de Luis XVI, se acercó rápidamente desde el coche que iba delante, con una amplia sonrisa en su rostro. Su Alteza, el rey dijo que la está esperando en el taller real. Joseph asintió en señal de agradecimiento al hombre y se dirigió al taller de cerrajería del rey. Justo cuando rodeaba la columna frente a la escalera, se encontró con un hombre con expresión de angustia en su rostro que venía hacia él. Era Nico Ebe, el ministro del Interior. Al levantar la cabeza y ver al príncipe heredero, Nico Ebe se inclinó de inmediato. No lo he visto en mucho tiempo, Su Alteza. Que el Señor lo bendiga. Joseph le devolvió la sonrisa, dispuesto a preguntarle sobre la firma del Tratado de Leren, cuando Nico Ebe pareció bastante desganado al presentar sus excusas y se fue. Joseph, algo sorprendido, miró a Eman. Parece que le preocupa algo. Eman alcanzó al asistente de Nico Ebe y le preguntó en voz baja antes de volver a transmitirle a Joseph. Su Alteza, parece que el conde Nico Ebe no estaba de muy buen humor durante las negociaciones con los británicos. El arzobispo Brienne lo reprendió por eso, por lo que se siente un poco deprimido. Joseph asintió, entendiendo que Nico Ebe realmente no parecía tener mucho talento diplomático, pero no era demasiado preocupante ya que el contenido de las negociaciones comerciales anglo-francesas ya había sido acordado por él y el embajador británico Ardley, por lo que era poco probable que afectara la firma del tratado. Cuando Joseph llegó a la entrada del taller real, la puerta se abrió desde adentro y salió arrastrando los pies un hombre de mediana edad, vestido como un sacerdote, con una cara redonda y labios gruesos, suspirando profundamente. El sacerdote, al ver a Joseph, se detuvo brevemente antes de poner una sonrisa radiante y saludó e hizo una reverencia con entusiasmo al príncipe heredero. Al ver que el príncipe heredero parecía desconcertado, Eman le informó tranquilamente a su lado. Su Alteza, este es el director Talleyrand del monasterio de Saint-Denis. ¿Talleyrand? Joseph parpadeó, recordando al astuto superviviente político que había logrado prosperar a través de varias eras importantes, incluidas las de Luis XVI, la Asamblea Nacional, Napoleón y Luis XVIII. Talleyrand sirvió como arzobispo de Autun antes de convertirse sucesivamente en ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón y primer ministro de Luis XVIII. Es difícil decirlo en otros aspectos, pero en diplomacia, definitivamente fue un maestro de primera clase. Joseph asintió y le sonrió a Talleyrand. Antes de que pudiera intercambiar algunas palabras, escuchó la voz de Luis XVI que provenía del taller. Joseph, ¿eres tú? Oh, querido, te he estado esperando durante tanto tiempo, entra rápido. Talleyrand hizo una reverencia elegante y se disculpó. Joseph entró en el taller y se inclinó ante Luis XVI, colocando su mano sobre su pecho. El rey no esperó a que terminara sus palabras rituales y se acercó emocionado, lo agarró y casi lo arrastró hasta el banco de trabajo. Señalando algo cubierto con tela azul sobre la mesa, preguntó misteriosamente. ¿Adivina qué es esto? Joseph supuso que podría ser la pistola de petardo terminada, pero aún así dijo exageradamente. ¿Es un montón de joyas? Luis XVI meneó la cabeza con orgullo. No, esto es algo mucho más precioso que una joya. Mientras hablaba, arrancó la tela azul. Es la mejor pistola del mundo, desarrollada por mí y mi querido hijo. Entonces aparecieron ante Joseph dos pistolas de percusión meticulosamente pulidas y tan hermosas como obras de arte. ¿No quieres intentarlo? Luis XVI hizo un gesto hacia las armas. Joseph asintió, extendió la mano, tomó uno de ellos y lo examinó de cerca. Las posiciones del cañón, el gatillo y la culata eran básicamente las mismas que las del arma de chispa Charleville 1776, probablemente utilizando piezas antiguas. Los cambios más grandes se produjeron en la cerradura y en la cámara de cebado. La cerradura había sido modificada, pasando de tener forma de pico a tener forma de martillo. La cámara de cebador había sido completamente eliminada y reemplazada por una prominencia cilíndrica del tamaño de una piedra de dátil. Joseph tiró con fuerza de la cerradura. Inmediatamente, Luis XVI sacó una judía verde de latón de una caja de madera que tenía a su lado y se la entregó a Joseph. Al mirar el detonador en su mano y luego la caja de madera, que aún contenía decenas de detonadores esparcidos en su interior, Joseph pensó. La falta de precauciones de seguridad es espantosa. Por suerte no hubo un incendio, eso habría sido todo un espectáculo. Introdujo el tapón en la boquilla.
Luis XVI señaló rápidamente un espacio vacío en la esquina, indicando que era para realizar disparos de prueba. Parecía que ya lo había intentado muchas veces allí. Joseph apuntó el arma a un espacio vacío y apretó el gatillo, lo que produjo un sonido de soplo. El arma no estaba cargada con pólvora, solo un poco de humo del fulminato de mercurio quemado salía del cañón. Por la fuerza y estabilidad de la cerradura, Joseph pudo notar claramente que no había absolutamente ningún problema con esta pistola. Los mejores artesanos de Francia no lo decepcionarían. Ahora tenía otra arma poderosa en sus manos. El artesano Luis XVI, sin embargo, no parecía muy satisfecho con su trabajo y murmuró: había pensado que estaría listo hace un mes, pero el problema de la hermeticidad resultó ser muy complejo. Señaló hacia el sistema de rueda hidráulica del Palacio de Versalles que había fuera de la ventana. Si no fuera por la máquina perforadora británica que recomendaste, y tu invención del micrómetro en espiral que fue de gran ayuda, tal vez esta pistola todavía tendría fugas ahora. Eres verdaderamente el maestro más grande de este mundo. Joseph levantó el arma en su mano y lo elogió. Sin ti, esta arma probablemente no habría aparecido hasta décadas después. Luis XVI entrecerró los ojos con placer y luego dijo en voz baja: vayamos al bosque al este de la plaza para hacer pruebas de tiro. Suelo ir allí para probar armas. Joseph, sin embargo, sonrió y sacudió la cabeza. Probar armas en el bosque no tiene mucha atmósfera. Vamos al campo de tiro y disparemos algunos tiros allí. Capítulo 140. El padre y el hijo intercambiaron una sonrisa cómplice y partieron rápidamente. Al salir del taller, Joseph se dirigió hacia el patio de mármol, donde vio a Luis XVI dirigirse hacia el salón de té. Él lo siguió rápidamente y preguntó sorprendido: Padre, ¿no vamos al campo de tiro? En efecto, asintió Luis XVI. Mientras preparan el carruaje, podemos tomar una taza de té, unos pasteles y cambiarnos de ropa. Entonces a Joseph se le ocurrió pensar en el carruaje de superlujo de Luis XVI, que pesaba 1,5 toneladas y que, con todo lo necesario para el viaje, tardaría no menos de 40 minutos en prepararlo. Alcanzó con entusiasmo a Luis XVI. Querido padre, vas como maestro armero a inspeccionar tu trabajo, no hay necesidad de tanta ceremonia. ¿Por qué no tomas mi carruaje en su lugar? Luis XVI parpadeó. Un maestro armero, ¿eh? Eso suena interesante, muy elegante. Siguió el consejo y, tras un rápido cambio de ropa, abandonó el Palacio de Versalles y subió al carruaje gris-negro de su hijo. La guardia del rey vio partir el carruaje de su majestad, intercambiaron miradas perplejas y rápidamente montaron sus caballos para seguirlo, nerviosos. Poco después de partir, Luis XVI empezó a quejarse. Joseph, este carruaje es demasiado accidentado, si lo hubiera sabido, habría esperado a que el mío estuviera listo. Joseph preguntó sorprendido. ¿Tu carruaje no está lleno de baches? De hecho, mi carruaje tiene más de 10 juegos de resortes instalados debajo del chasis. Luis XVI, el fanático de la tecnología, procedió a describir la construcción de su carruaje. ¿Suspensión de muelles? Exclamó Joseph asombrado. Había estado pensando en inventar algo así y ahora alguien más ya lo había hecho. ¿Quién hizo tu carruaje? El mismo taller que fabrica carruajes para la corte. Después de investigar en detalle, Joseph se enteró de que los carruajes con suspensión de resorte existían desde hacía décadas. Sin embargo, estos resortes debían enrollarse manualmente, lo que daba como resultado una producción baja y una calidad irregular. Los resortes utilizados en los carruajes se vendían a 30 libras cada uno y se rompían con frecuencia, por lo que era necesario reemplazarlos cada 2 o 3 meses. Esto significaba que un carruaje con suspensión de muelles costaba fácilmente 1000 libras o más. El modelo personalizado del rey era aún más caro. Por supuesto, además del costo, la fragilidad y los problemas de mantenimiento también disuadieron a la gente de usar estos vehículos. ¿Tan alto fue el precio? Una sonrisa se dibujó en los labios de Joseph. En verdad, las oportunidades abundan para el observador. Si las ballestas podían resolver el problema, ¿por qué molestarse con los muelles helicoidales? Parecía que podía desarrollar un nuevo negocio en la fabricación de carruajes. Si hubiera sabido lo valioso que era esto, podría haberlo desarrollado antes y ahorrarse unos cuantos meses de incomodidad. Suburbios del sur de París.
Dentro de la escuela de formación de la policía, todos los instructores y estudiantes estaban llenos de emoción y agitación, pues el rey había hecho una visita sorpresa. Acompañado por el personal superior de la escuela de policía, Luis XVI asintió y sonrió amablemente a los estudiantes, luego se volvió hacia Joseph y susurró: «No puedo creer que hayan construido una escuela militar tan grande». Joseph corrigió rápidamente con una sonrisa: «Ah, es una escuela de policía, para entrenar policías». Luis XVI señaló hacia el regimiento Berthier perfectamente formado en la distancia. «¿No son esos soldados?». Joseph no se lo ocultó a su padre. «De hecho, he entrenado a un ejército para probar algunas ideas de reformas militares. A veces vienen aquí a entrenarse». «¿Reformas militares?», preguntó Luis XVI con una sonrisa, «¿como las que hizo el marqués de Louvois?». El marqués de Louvois fue ministro de guerra de Luis XIV y dirigió las reformas militares de la época, que mejoraron considerablemente la eficacia combativa del ejército francés. Se podría decir que la fama del Rey Sol se basó en los ejércitos organizados por Louvois. Sin embargo, Luis XVI no creía realmente que el príncipe heredero de 14 años pudiera llevar a cabo una reforma militar sustancial. Todo lo que Joseph pudo hacer fue responder vagamente: «Ah, algo similar, supongo». «Estoy realmente orgulloso de ti, hijo mío». Mientras Luis XVI hablaba, divisó el campo de tiro no muy lejos y sus ojos se iluminaron y aceleró su paso. Cuando llegó, detrás de una hilera de muros de tierra de cientos de metros de ancho, los instructores ya habían colocado más de una docena de tablas de madera con forma humana a 40 pasos de distancia. 1,5 pasos son aproximadamente 1 metro, por lo que 40 pasos serían aproximadamente 26 metros. El instructor, sabiendo que era el propio rey el que disparaba, naturalmente colocó los objetivos un poco más cerca, para evitar vergüenza si su majestad seguía fallando. Bajo la atenta mirada de todos, Luis XVI tomó con entusiasmo el fusil de percusión y la bolsa de cartuchos de la mano de su asistente, vertiendo inmediatamente la pólvora, presionándola hacia abajo, luego agregó una bala de plomo, presionándola hacia abajo nuevamente y, finalmente, retiró el mecanismo de disparo y colocó una cápsula fulminante en el orificio. Toda la secuencia de acciones fue extremadamente fluida, lo que demuestra que había realizado el proceso de carga y disparo demasiadas veces recientemente mientras diseñaba esta pistola. Con un fuerte bang, la bala salió disparada, rozando el hombro de un objetivo de madera. Los instructores y seguidores a su alrededor inmediatamente estallaron en elogios, mientras que personas como Frient y Diboa se concentraron en la extraña arma de fuego. Joseph, notando sus expresiones vacilantes, sonrió a Diboa y dijo: «Mayor Diboa, ¿le gustaría comparar la velocidad de disparo con la de su majestad?». Habiendo servido durante más de 10 años, Diboa fue uno de los tiradores más rápidos en la escuela de policía. Al ver que Luis XVI también estaba ansioso por intentarlo, Diboa inclinó respetuosamente el pecho y asintió: «Como desee, Su Alteza». Tomó una pistola de chispa Charleville 1776 y colgó su bolsa de cartuchos alrededor de su cintura. Entonces Joseph exclamó en voz alta: «Comiencen». Los dos contendientes entraron inmediatamente en acción. Diboa se movió claramente más rápido, vertió la pólvora, sacó la baqueta para embestir y cargó la bala. Mientras tanto, Luis XVI acababa de verter la pólvora. Diboa iba a la cabeza todo el camino, inclinando su frasco de pólvora para verterla en la cacerola cuando Luis XVI acababa de terminar de meter la bala. Sin embargo, cuando Diboa retiró el mecanismo de disparo y levantó el arma para apuntar, escuchó el clic del mecanismo de disparo del rey junto a él. Se sobresaltó al darse cuenta de que el rey estaba a menos de 2 segundos detrás de él. Llevaba practicando regularmente la carga y el tiro desde la academia militar, una rutina que había realizado durante más de una década, hasta el punto de poder hacerlo con los ojos vendados. Y, sin embargo, el rey, que normalmente solo usaba un arma para cazar e incluso tenía sirvientes para cargarla, ahora era solo un poco más lento que él. Los dos cañones se dispararon uno tras otro, separados por 2 segundos, provocando que todos los presentes, excepto el rey y su hijo, se quedaran mirando con asombro. Diboa le entregó a Luis XVI un arco de pecho y, mientras se concentraba en el arma que éste tenía en la mano, dijo: «Su Majestad, le pido perdón, pero ¿puedo tener el honor de examinar su arma de fuego?». Por supuesto, Luis XVI le entregó el arma, incluyendo pensativamente una cápsula fulminante y dijo: «Necesitarás esto para disparar».
Solo entonces Joseph cogió otra pistola Caplock y comenzó a explicarle a Diboa cómo manejarla. Cuando Diboa se enteró de que el arma eliminaba el paso de verter la pólvora de cebado y requería 3 acciones menos que operar la llave de chispa, su respiración se aceleró por la emoción. Su Majestad, ¿puedo dispararla una vez para probar? Fin del capítulo 140.